Audiolibro.es, la mayor tienda de audiolibros en CD en español, inglés y francés. Hola a todos, chicos, aquí estamos todos los diginativos en esta nueva etapa que ahora os vamos a comentar. ¿Qué tal, Charlie? Le tengo aquí. Todo bien. Y Eunate. Hola, buenas. Y yo soy Laura, ya lo sabéis. Bueno, estamos aquí en una nueva etapa que tenemos mucha ilusión por empezar. Vamos a empezar a hacer nuestros primeros podcasts, chicos. Bien. Eso es. ¿Cómo lo veis? Con ganas, tenemos ganas de hacerlo bien e ir creciendo poco a poco. Sí, pero no tenemos mucha idea, ¿verdad? La verdad Así que no, y por eso mismo tenemos un invitado muy especial, que es el que nos dijo, oye, ¿por qué nos metéis en esto? Probáis, a ver qué tal. Y ese es Carlos. Muy buenas, aquí estamos de presentación de un nuevo podcast y a ver qué tal sale todo esto, porque creo que puede tener mucho futuro. Estamos muy contentos de que hayas venido y de que hayas aceptado. Y Bueno, yo de venir. para todos los que nos estéis oyendo, Carlos tiene varios canales de YouTube y además le va muy bien. Y además se metió en podcast y por eso está aquí, que nos recomendó hacer esto. Es de Apple 5x1. Muchos a lo mejor lo conocéis, os gusta la tecnología. Y si no, también le tenéis en SmartTech y en Carlos 5x1 Blogs. Puede ser. Por ahí te podemos encontrar. Te buscaremos, no te preocupes. Bueno, chicos, como es nuestro primer podcast, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues yo creo que todos se estarán preguntando por qué narices estamos haciendo un podcast. ¿Por qué nos estamos metiendo en esto? Sí, ya estábamos bien en YouTube, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, sinceramente, pues si os lo estáis preguntando, yo creo que es más que nada por, aparte de hacer algo nuevo, Que siempre está bien. claro, es básicamente por llegar a más sitios, a más audiencia, ¿verdad? De alguna forma Carlos nos dijo, oye, metíos aquí porque Sí, porque él aquí es un puedes poco llegar a más gente. experto que Sí. nosotros. Hombre, es un formato diferente a YouTube y se podría considerar que los podcasts son la radio, o sea, se podría considerar que los podcasts son como YouTube para la televisión. Es decir, es un formato totalmente nuevo y que está creciendo muchísimo, así que abarca muchísima gente. Claro. Exactamente, entonces por eso estamos aquí y sobre todo porque ¿quiénes escuchan los podcasts en esta generación? Yo creo que un poco todos, pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son los que más andan en internet hoy en día. Exacto. Efectivamente. Yo creo que sí, también son los jóvenes, pero como también decís, es gente de todas las edades. Pero principalmente los jóvenes, y yo creo que lo escuchan también al igual que ven YouTube, porque es un formato totalmente nuevo y porque es un formato un poco más amigable y así de colegueo y Claro. de cosas Sí, más es que en es concreto. verdad. Sí. No es como la radio, que es una cosa en general o simplemente de música, sino es una charla de un tema en específico y yo Claro. creo que conecta más con la gente. Van a buscar lo que quieren, buscan el podcast que les interesa y escuchan eso, ¿no? Sí, exactamente. Porque de todas formas ya vemos que todos los chavales de nuestra generación, generaciones que vienen ya también por detrás, a todos Millennials, Sí, los bueno, llaman. los llamados millennials, es verdad. Aunque no sé si a nosotros nos pilla así, ¿no? Yo Sí. creo que sí nos pilla. A partir del 80 y Lo que pasa algo. es que, macho, Sí. yo no me considero como los del 2000, lo siento mucho. Yo los veo pequeños ya. Sí, Sí. no sé, es muy raro. Sí, Pues sí. dentro de, bueno, el año que viene, no, al siguiente ya están en la universidad, como lo veis. Pues sí. Bueno, pues el caso es Qué eso. rabia. Chicos, que nos vamos a desviar, si no. Nos vamos a centrar sobre todo en hablar de eso, ¿no? De qué nos gusta a nosotros hacer en el tiempo libre, por qué escuchamos podcast y no otras cosas, o por qué vemos YouTube y no la tele. Entonces, ¿qué opináis? ¿Vosotros veis la tele? O Yo sea, sí la veo. yo también la veo, pero sí es cierto que hoy por hoy es lo que hemos hablado antes. Los jóvenes van como a lo que quieren ver lo que quieren ver y quieren centrarse en eso. Entonces, ese tipo de los podcasts y YouTube pues te permite eso, ver directamente lo que cada uno quiere ver. Netflix. Netflix también. Claro, yo, por ejemplo, vosotros decís que la tele, yo es que no la veo nada, os lo juro, ¿eh? Yo Es tampoco. que ya nada. De pequeña sí que me acuerdo, claro, cuando no estaba YouTube y otras cosas, era todo el rato la tele, pero es que ahora, de verdad, a mí en concreto me aburre muchísimo. O sea, A mí no. A ver, yo creo que se pueden hacer ambas cosas. Puedes estar en internet, puedes ver lo que te interesa, pero en la televisión también puedes encontrarte cosas que piensas, no, es que aquí me ponen siempre lo mismo y no me interesa, pero
¿Alguna vez has probado otro canal o no sé? Pues sí, la verdad, y en todo esto me aburren. En ¿Verdad? cambio, en YouTube la diferencia es que yo me interesa ver un tema o a lo mejor simplemente los chavales que a mí me gustan han subido cualquier vídeo de lo que sea y me entretienen simplemente por ser ellos, ¿sabes? Yo por lo menos cuando ceno es lo que veo. Por esa parte sí es verdad, pero yo también estoy con Unate y más hoy por hoy, que cada vez va viendo más y más canales, hay más variedad. Entonces, claro, hoy por hoy hay programas para todos los gustos. Claro. Entonces, yo estoy con la opinión de Unate. Claro, pero entonces, existiendo lugares como Netflix, ¿yo para qué voy a ver la tele? Por ejemplo, yo estoy en Netflix gracias a Carlos, que fue el que me recomendó entrar y la prueba. Hombre, son mundos totalmente diferentes, si os dais cuenta. Si os dais cuenta, hoy en día YouTube está intentando competir con la televisión, al igual que Netflix, y son formatos totalmente diferentes. Yo recuerdo, al igual que Laura decía antes, yo de pequeño veía todo el día la tele porque tampoco había otra cosa. Claro. YouTube estaba para ver vídeos de gatitos. Pero Y de hoy caídas. en día se encuentran ya incluso programas en YouTube, se encuentran vídeos, que es una cosa mucho más cercana y es lo que yo creo que hace que la gente lo vea, porque a lo mejor muchas veces sí, nos puede gustar un programa de televisión, pero el problema de eso es que a lo mejor no nos sentimos tan en cercanía a esos personajes, a ese programa, o sea, queremos algo más cercano, entonces a lo mejor también se recurre a YouTube o Netflix. Bueno, Netflix no tanto porque es una plataforma de películas al fin y al cabo, pero en YouTube sí que es un poco más cercano todo el tema, pero bueno, yo creo que son cosas diferentes y cada uno va por una ruta. Claro. Las personas mayores yo creo que se enfocan más a la televisión, ya que es un medio tradicional, podríamos decir. Más y los pasivo. Claro, sí. Exacto. Y luego los jóvenes, pues bueno, más lo que sería informática y YouTube, Netflix, etcétera. Claro. Podcast, Pero Spotify, porque- que no hemos hablado Claro. también. También. Claro. Sí, pero porque nos gusta elegir. O sea, yo, por ejemplo, es que me encanta elegir lo que quiero ver, no tener que estar esperando a que venga el programa a tal hora. No, yo lo quiero aquí y ahora. Ese es el problema. Y Y lo- la y tele lo- no me lo da. Y luego, aparte de eso, yo creo que la gente joven ya ha ido, sobre todo estas últimas generaciones, han ido creciendo ya con esa amplia variedad y con esta tecnología. La gente de antes no No está acostumbrada. Exacto, no conoce, no está acostumbrada a este tipo de programas y de cosas, entonces claro, por eso se va a lo anterior, que es la televisión. Ujú. Pero vamos, que lo mismo pasa con la radio y los Claro. podcasts, que es lo que estamos haciendo. ¿Por qué no nos hemos metido, por ejemplo, en la radio y sí en los podcasts? Bueno, pues es que las diferencias son monumentales. Claro. Aparte de que, como estamos diciendo todo el tiempo, en los podcasts elegimos lo que queremos escuchar. Son temas en concreto. Yo que sé, que me interesa el cosmos, pues voy a escuchar tal tema de no sé qué del cosmos. Pero en la radio tenemos que estar esperando a que venga tal programa, no sé qué. Lo mismo con Spotify. Claro, y aparte, ya sabemos por nuestro canal de YouTube que nos sigue gente de fuera de España. Y eso en la radio es más difícil de conseguir porque tiene un alcance determinado, ¿no? Que los podcasts están en internet, cualquiera hace clic y puede Claro, escucharlo. exactamente. Exacto. Es como Claro. más internacional, me da la sensación, Ujú. ¿sabes? Más libre Mm. también. Y luego también te permite también a la hora de escucharlo más libertad, porque en este caso los podcasts se quedan subidos en una plataforma y luego esa gente, por ejemplo, que no tiene internet fuera de casa o no le quedan megas o cualquier cosa, para escuchar la radio necesitan megas en el móvil si están fuera de casa, salvo que vayan en coche o en algún tipo de transporte público. Pero en cambio con los podcasts se los pueden descargar previamente y salir a hacer ejercicio, caminar por la calle o cualquier cosa así y llevarlo en su móvil ya directamente Claro, descargado. Exactamente, lo escuchas donde quieres, cuando quieres y encima el tema que deseas. ¿Para qué quieres pedir más? Es que yo por eso me paso a los podcasts, es que yo paso ahora mismo de la radio, la pura verdad. Hombre, es verdad que la radio convencional tiene sus lados buenos, que el otro Sí. día estaba yo las noticias. Claro. No puedes Bueno, escuchar eso es una verdad. noticia en el podcast. A ver, mi madre, por ejemplo, es que escucha la radio todo el día porque dice que le hace compañía, que le gusta escuchar ahí algo en el fondo. Y sí que es verdad que, claro, como están constantemente hablando, pues digamos que no hay interrupción, ¿no? En el podcast sí que una vez que se acaba el podcast subido, tienes que estar pendiente de encender el siguiente. A lo mejor en ese sentido a los mayores les es más cómodo. No sé. Sí, pero también son temas más concretos. Ahí está la cosa. Claro. O sea, cada plataforma está hecha para una cosa. La radio, en este caso, para cosas más en directo. El podcast, para hablar de temas más en concreto y con más cercanía, que a lo mejor se puede hacer en una radio. Al igual que YouTube es más o menos lo mismo que los podcasts y la televisión que la radio. Ahí está la cosa. Ahora que hablas de eso, la interacción con los seguidores, con la gente que nos sigue en el podcast en YouTube,
por vía Twitter, tenemos bastantes redes sociales. Sí. Eso lo facilita porque en la radio convencional, bueno, sí que ahora todas las emisoras tienen su propia, ¿no? Su propio Twitter, su propio Instagram, pero es más cercano, yo lo veo más cercano, está todo internet. Yo también lo veo más cercano. Hombre, no es lo mismo tener una cuenta corporativa como puede ser la de una radio a tener una cuenta personal, Eso. aunque sea de un podcast, de un programa en específico, siempre va a haber una persona más cercana que es la que crea los podcasts respondiendo, dando el feedback, o sabiendo el feedback de la gente y temas así. O incluso si ponéis vuestro Twitter personal en un podcast, la gente se va a sentir mucho más cercana porque directamente podéis hablar con ellos. En cambio, en una radio eso es mucho más difícil porque es como que están a otro nivel y entonces ¿para qué van a contestar o cualquier tipo de cosa así? Y es lo mismo que pasa con YouTube. O sea, la gente o los jóvenes buscan una persona cercana, que es principalmente por qué se ha hecho famoso YouTube. Entonces, los podcasts van más o menos por el mismo camino. Claro, exactamente. Si habláis en las redes sociales a esa persona en concreto, es mucho mejor que cuando hablas en una emisora, que en una emisora, pues eso, hay horarios y en cada horario hay un locutor diferente. Entonces no es lo mismo, No. desde luego. No, ¿Y es exacto. por eso, Carlos, por lo que elegiste YouTube y los podcasts? Hombre, por la cercanía. Sí, aparte de eso también porque me gusta bastante, pero sí, principalmente me gusta poder ayudar a la gente en especial, porque yo era el típico que veía un tutorial en YouTube y luego lo intentaba hacer y no me salía. Bueno, pues yo decidí empezar principalmente por eso, por intentar ayudar a la gente y para toda la gente que tuviese dudas y que no le saliese como a mí, pues poder ayudarle de una forma mucho más cercana. Y una de las grandes cosas de YouTube y los podcasts, etcétera, es, por ejemplo, recibir el feedback, ver cómo la gente te comenta las cosas que tú estás haciendo. A mí personalmente, y yo creo que al resto de creadores también les hace muy feliz el de repente despertarse una mañana y ver su Twitter lleno de notificaciones y leer que a todo el mundo le ha gustado, yo que sé, el podcast que ha grabado la noche anterior o el vídeo que ha subido. Entonces, yo creo... Es un impulso para continuar y mejorar día a día. Exacto. Además es que, ¿cómo decirlo? Como espectador te da muchas ganas además de interactuar con el que estás escuchando o el que estás viendo en YouTube o en el podcast, lo que sea. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando escucho podcast o veo YouTube, que siempre me dan ganas de dejar comentario porque es como una sensación de que les estás oyendo hablar, claro, como con amigos, pues eres como un amigo más, tú también quieres comentar con ellos, no quieres participar, quieres formar parte. En cambio, yo, por ejemplo, cuando mi madre está escuchando la radio, yo me siento aparte. O sea, siento que estoy escuchando ensayos, pero que no puedo meterme No puedes en la participar. conversación. Claro. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Hombre, es más complicado porque nosotros venimos de YouTube. No sé, Carlos, cómo empezó en los podcasts, pero tiene también su esfuerzo, a veces hace falta dinerito, tal, para... Sí. Ahí, ¿tú cómo te financiaste? A ver, la historia es graciosa porque yo no empecé en YouTube primero, sino empecé primero en los podcasts. El proyecto de Apple 5x1 nació como un podcast y luego se pasó a YouTube y luego página web, etcétera. Pero bueno, los podcasts se pueden patrocinar o financiar de la misma manera o prácticamente de la misma manera que una radio. Es decir, con cuñas publicitarias y luego también a través de patrocinadores, en este caso, por ejemplo, como pueden ser servicios de podcast o de almacenamiento o temas así. Es decir, buscar publicidad para un podcast más o menos es lo mismo que buscar publicidad para una radio o financiarlo de esa manera. Entonces no tiene mucha diferencia en realidad. Sí, ahí le encontráis la explicación a la cuña tan bonita que hay en el principio de nuestro podcast. Claro. Así que para que veáis que de alguna forma, a ver, esto lo podemos hacer también, es verdad que es más accesible, se puede hacer desde casa, pero al fin y al cabo también requiere que te busques unas maneras de poder empezar, porque todo en esta vida, chicos, al final necesitas algo de dinerillo para empezar, pero bueno. Sí, pero bueno, yo creo que también la grandeza, por ejemplo, de los podcasts es que hoy en día no hace falta tampoco mucho para poder empezarlos. Sí, obviamente necesitas alguna herramienta, pero incluso hoy en día con nuestro propio móvil podemos grabarlo, ya sea o en directo o en diferido, ya sea con una nota de voz.
pero hay herramientas que te permiten hacerlo en directo. Claro, el tema Claro. es ya si quieres dedicarte a ello profesionalmente, Claro. ganarte la vida. Claro, exactamente. Eso ya. Porque, por ejemplo, para la radio ya sabemos que hay que pedir ciertos permisos que para un podcast no, ¿sabes? Entonces, Eso es. me da la sensación que al final meterse en la radio es un proceso mucho más largo. El podcast lo empiezas aquí si quieres, que luego ya te va bien y te quieres dedicar a ello, perfecto, lo perfeccionas mucho más y ya te metes más a fondo. Pero es como YouTube, ¿no? Grabas un vídeo, lo editas tú por tu cuenta y pum, lo subes. Y no tienes que estar pidiéndole permiso a nadie. Esa es la cuestión, ¿sabes? Correcto. No como en la tele tú no sales si los productores no quieren. Esa es la cuestión. Tú eres dueño del contenido que tú haces. Exactamente, y tú cuándo lo eres tu quieres propio, vamos, el actor si quieres, el director, lo que tú quieras. Y yo creo que esa libertad a la gente le encanta, porque, jope, para crear es maravilloso. La verdad es que sí. Pues sí. Así que, bueno, pues ya veis. Es que por eso nos hemos metido en los podcasts, chicos. Y así que esperamos de verdad que os guste, no sé, que nos escuchéis aquí y que los disfrutéis igual que los vídeos. Sí. Porque son, Sí. a ver, es diferente, es verdad, no nos veis, pero, bueno, Tiene su gracia. sí, la verdad es que sí. A ver, pero porque Podemos vamos a ir en hablar- pijama. Claro, podemos hablar de temas más concretos, nos vais a ver, sobre todo yo creo que lo que más queremos, lo que más deseamos es que nos veáis de una forma mucho más cercana, como hemos hablado, y que nos sintáis como si de verdad estuviéramos en vuestro propio cuarto o en el salón con vosotros hablando sobre cualquier tema. Además, aquí nos podemos explayar más. En YouTube, quieras o no, hacemos un vídeo que sea ahora gracioso, que sea hablando de un tema, pero no es lo mismo, ¿sabéis? No Y es esto lo es mismo. directo, aquí lo que se Y dice lo se que queda. salga, exactamente. Así que aquí tenemos que estar controlándonos para no decir nada inapropiado. ¿Verdad? Y Carlos. Yo. Para nada. Así que bueno, pues no sé, ¿qué tal? Yo creo que para el primer podcast más o menos ya les hemos introducido bastante. Sí, bien, bueno, ¿no? ya veis que somos 4 personas ahora mismo, tenemos pensado, no sé, en el futuro hacer secciones o lo que se nos vaya ocurriendo, que podéis decirnos lo que se os ocurra. Claro, y somos sobre todo, estamos a ver, los 3 componentes más el invitado, más que nada porque era la primera vez, pero para que no sea tanto lío hablar tanta gente, pues ya iremos haciendo cosas más concretas y a lo mejor estoy yo con Charlie un día o está una allí Charlie y bueno, que un poquito vamos a hacer todos. Entonces, como queremos saber vuestra opinión, sabemos que, bueno, todos nos seguiréis ya en las redes sociales, más os vale. Pero si no, bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en @diginativos, nos podéis seguir en Twitter y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y que no os olvidéis dejarnos en el hashtag #Diginativospodcast. Pues bueno, todos los comentarios que queráis hacernos, en plan si os ha gustado y sobre todo qué temas os gustaría que comentáramos Sugerencias, en los ideas. próximos programillas. Iremos viéndolos y los iremos tratando en los diferentes programas. Y nada, eso, que nos deis mucho amor aquí, mucho amor. Que estamos de verdad muy ilusionados con este proyecto. Just do it for your life. No, por favor. Bueno, como comencemos a comentar eso, me da que nos da para otro podcast Sí, bien sí, largo, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, en serio, muchísimas gracias a Carlos, sobre Un todo, por placer. haber Sí, venido, muchas en serio. gracias. Gracias a vosotros por tenerme hoy aquí en vuestro primer podcast, inaugurándolo aquí. Y yo creo que se os va a dar bien todo este mundillo porque, oye, está muy guay y mola mucho hacer los podcasts porque es pasar un buen rato con amigos, compañeros, incluso invitados o incluso suscriptores. Ahí os lo dejo. Podéis mira, oye, invitar a ¿verdad? seguidores Buena de vez idea. en cuando. Chicos, ¿qué os parece esa idea? Lo veo Genial. suculentoso, ¿eh? Lo veo suculentoso. Vale, pues bueno, por si acaso os preguntáis que dónde narices encontrar los podcasts, nosotros vamos a estar subiendo nuestros podcasts por ahora en iVoox, ¿vale? Ahí nos podéis encontrar porque allí se suben no solo los nuestros, sino podcasts a tutiplén de todo el mundo, de un montón de gente que los hace. Y si no, bueno, por si os interesa saberlo, saber que hay otras plataformas donde podéis encontrar podcasts de otros tipos también o de otros lugares. Hay gente que lo sube, por ejemplo, también a iTunes, que yo sepa. Y también tenemos otra que es Spreaker, que esa me la has comentado tú, Carlos. Sí, esa la he comentado yo antes porque es un formato diferente de podcast. En este caso, otras plataformas lo que haces es grabarlo, como estamos haciendo ahora, y luego subirlo. Pero en cambio en Spreaker es un podcast en directo. Es decir, es como que lleva menos esfuerzo, pero ahí sí que es lo que salga. Aquí más o menos lo puedes controlar. Pero ahí no, ahí es totalmente en directo y ala, venga, a ver qué pasa. Pues como se te escape un pede, te las cagas. Madre mía. Pues nada, chicos, ya sabéis, ahí tenéis todas las plataformas donde podéis encontrar cositas como estas si os ha gustado. Y nada, nos vemos nosotros en nuestro siguiente podcast y también en YouTube, no os olvidéis. Y esperamos vuestros comentarios. Un beso. ¡Hasta Así luego! que, chao, chao. Chao, chao.